Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, estamos tejiendo un portal de Belén en técnica amigurumi. Y ese es el proceso en el que vamos con la figurita de San José. Vamos a comenzar por coserle los bracitos a San José. La manita, miramos dónde hemos hecho el cambio de color, el cambio de vuelta, donde hicimos el cambio de color. Y esta parte la vamos a dejar aquí abajo, más bien para la parte de atrás, de tal manera que aquí el frente se nos vea más bonito. Empezamos a coser, pues como ya habíamos visto anteriormente, cogemos un puntito abajo y cogemos medio puntito de arriba. Volvemos a coger otro puntito abajo y otro poquito de arriba. Arriba me refiero a la manga. Así unas puntaditas. Vamos a quitar ya los alfileritos. Y aquí ya la última puntadita en la esquina de la manga. Aquí. Una vez hemos cosido todo el borde, aquí lo fijamos un poquito. Damos una puntadita más. Y nos vamos a la parte del interior. Y aquí le hacemos un pequeño remate. Y ya nos vamos a cualquier parte. Listo. Y ya tenemos un bracito hecho. El otro lo cosemos igual. Miramos que esté a la misma altura y lo cosemos de igual forma. Ya tienen los dos bracitos cosidos. De igual forma, al coser el segundo tenemos en cuenta que el cambio de vuelta se nos quede abajo y más bien hacia atrás, que estén los dos a la misma altura y así que se vean los dos simétricos. Vamos a hacerle la naricita a San José también. Vamos a entrar por aquí, igual que le hicimos a la Virgen María. Calculamos los dos puntos centrales, una vuelta por debajo del ojito. Salimos aquí y ahora aquí cogemos dos puntos, 1 y 2, y le vamos a dar varias pasaditas para hacerle la naricita sin apretar, flojito, lo dejamos flojito. Ahí van dos, otra pasadita más. Y yo creo que con una
una pasadita más tiene. Y salimos por donde hemos entrado. Aquí. Listo. Ya tiene naricita San José también. Y ahora estos dos cabitos, pues le podemos hacer un nudo. Si me da, porque creo que lo he dejado tan cortito. Así. Lo he dejado muy corto. Déjenlo un poquito más largo que lo he dejado yo, para que puedan hacerle el nudito. Listo. Ya podemos cortar estos cabitos remanentes. Vamos a esconderlos dentro. Así. Ya. Bueno, y ahora ya teniendo la naricita de referente, pues le podemos poner la barbita. Aquí que quede centradita. Y ya la podemos coser. Le damos una puntadita a este lado. Tampoco hace falta coserle todo el borde. Apenas aquí una puntadita. Y nos vamos al otro lado. Ups. Y aquí le damos otra puntadita. Yo es que he dejado aquí unos cabos muy cortitos, pero pueden dejarle el cabo más largo para que les facilite un poco más el tema del cosido. Y ahora ya esta hebrita pues la perdemos por aquí. Toca de nuevo enhebrar. También lo pueden pegar con silicona si les queda más fácil. Listo. Bueno, pues así queda la barbita. Ahora le recorto esos hilillos que tiene ahí debajo. Bien. Ahora vamos a hacer el manto de San José. El manto de San José es igual al manto de la Virgen. Como ven en este, pues lo que hemos hecho es igual. El tapetico arriba de 36 puntos. 2 vueltas o 3 vueltas de punto por punto. Y luego aquí sí le he hecho un pequeño adornito de una última vuelta a todo alrededor en otro color. Así que vamos a hacer el tapete y 2 vueltas de punto por punto. Y ahí vemos.
Bueno, os digo lo que he hecho. Anillo mágico de 6 puntos. La siguiente vuelta he hecho 6 aumentos aquí, entonces tenemos 12 puntos. La siguiente vuelta un punto, un aumento, son 18. La siguiente 2 puntos, un aumento, hacen 24. 3 puntos, un aumento, hacen 30. 4 puntos, un aumento, 36 puntos. Luego he hecho 2 vueltas de punto por punto, es decir, de 36 puntos sin hacer aumento. Y en el último punto he cambiado de color. Aquí voy a hacerle una vuelta en este color, una vuelta completa. De 36 puntos. Y una vez completo la vuelta, pues aquí cierro con punto deslizado. Y cerramos aquí. Salto un punto, me voy al siguiente. Me traigo la hebra al frente. Me voy al punto anterior y la llevo hacia atrás. Y de esta forma queda el bordecito cerrado y queda un poquito más igualado. Bien, ahora llega el momento de marcar desde a dónde vamos a hacer el manto. Y vamos a hacer igual que hicimos con la Virgen. Colocamos el manto. A la altura del ojito ponemos una marca. Y ahora a la altura del otro ojito ponemos la otra marca. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación, igual que en el manto que hicimos antes, ¿verdad? Entonces 6 puntos de separación. Si tenemos 36 puntos, pues nos quedan 30 puntos para tejer alrededor. Volvemos a enganchar el color que teníamos anteriormente. Donde tenemos esta marquita, pues ahí enganchamos. Levantamos una cadena, una cadeneta, y empezamos a tejer en punto bajo. La combinación de colores ustedes mismos la escogen, ¿vale? Porque también dependiendo de si tenemos restos de hilos que queramos aprovechar, pues mira, esta es una buena ocasión para hacerlo. Porque como todas las piezas son chiquitas, no requiere mucho hilo. Entonces ahí podemos aprovechar los restos que tengamos. Cuando llegamos a la otra marca, hacemos una cadeneta, giramos el tejido y volvemos a empezar. Y vamos tejiendo hacia atrás hasta que lleguemos de nuevo a este puntito de aquí. Cuando lleguemos aquí, otra vez levantamos cadeneta y regresamos. El largo del manto de San José podemos dejarlo un poquito más corto, como este,
O si queremos llevarlo hasta abajo, pues nada, seguimos tejiendo vueltas, hileras hasta que lleguemos abajo. Yo lo voy a dejar así cortito en este caso. Pues yo aquí he hecho 17 hileras de ida y vuelta. Y ahora le vamos a hacer un bordecito en gris. Entonces ya he cortado aquí la hebra. Y ahora aquí vamos a enganchar el color gris. Que como ya os digo, los colores los podéis combinar como os gusten. Vamos a hacer todo el bordecito en punto bajo. Entonces vamos a coger esta hebrita aquí, la vamos a ir escondiendo. A ver que me he liado. Esta aquí. Y ahora aquí vamos a ir tejiendo punto bajo a todo alrededor. Bajamos por aquí, le damos la vuelta aquí, subimos por el otro bordecito y ahí nos vemos. Bien, he llegado hasta la esquinita y he seguido los 6 puntos que tenemos al frente también en punto bajo. He llegado hasta donde hemos empezado a hacer nuestra vuelta de puntos bajos. Y ahora vamos a hacer punto deslizado, es decir, ya lo hemos visto antes, pero lo recuerdo. Coges hebra y deslizas directamente al punto. Cogemos hebra y deslizamos. Y así queda un bordecito bonito. Y así queda esta espiguita por todo el borde. Y lo vamos a hacer también todo alrededor hasta que lleguemos al primer punto que hemos hecho ya, el punto deslizado. Bien, pues ya le he dado toda la vuelta. He llegado al punto en que comencé. Y aquí ya cortamos la hebra. Y hacemos el remate. Si ven que el remate les queda muy visible, también pueden comenzar a tejer desde una esquina, de tal forma que luego el final quede en esa esquina. Pero yo aquí os voy a mostrar cómo hacerlo para que no se note. Nos vamos 2 puntos abajo. Traemos la hebra al frente, igual que hemos hecho cuando hemos cerrado tejido en otra ocasión. Nos vamos al punto de antes y echamos la hebra hacia atrás. Y entonces hemos formado ahí una espiguita extra, esta de aquí, que simula el punto y no se nota dónde comenzó y dónde acabó. Y ahora ya esta hebrita pues la esconderemos aquí con aguja lanera por aquí para que no se vea. Y así ha quedado el manto de San José. Poco a poco va tomando ya carácter. Si queremos que se le vea el pelito, pues o bien le echamos el manto un poquito para atrás, incluso aquí le podemos levantar esto como una viserita y se le ve el bordecito del cabello. Ahora vamos a hacerle
esta especie de bufanda, no sé cómo se le llama, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerle ahora esta especie de bufandita que tiene San José. Yo he hecho 45 puntos de cadeneta. Ahora voy a hacer una vuelta de punto por punto sobre esta cadeneta. En el primer punto, no en el segundo. Pinchamos, hacemos punto bajo a todo lo largo de la cadeneta que tenemos. Así vamos tejiendo hasta llegar al otro extremo. Cuando llego al final, cierro con una cadeneta y corto. Y ahora aquí a este lado, por el otro ladito de el otro puntito que nos ha quedado libre de la cadeneta inicial, enganchamos el otro color que le vamos a combinar. Un momentito. Aquí está. Enganchamos aquí. Hacemos el primer puntito. Este cabito vamos a intentar esconderlo. A ver cómo queda. Y vamos tejiendo punto por punto. De nuevo hasta el otro extremo. Llegado al final, pues de nuevo cierro con una cadeneta y corto. Y me voy al otro lado. Engancho aquí y hago de nuevo una vuelta en punto bajo a todo lo largo. Aquí voy tejiendo. Hasta llegar al otro lado. Y así va quedando mi bufanda. Y así quedó. Los cabitos que quedaban aquí colgando, pues por el lado de atrás, el blanco lo escondemos en los puntos blancos y el que es rojo entre los puntos rojos. Y ya queda así, acabadito. Vamos a ponerle la bufandita aquí al señor San José. Más o menos a esta altura. Acarropadito queda. Y ahora con una hebrita de hilo le vamos a hacer aquí una especie de cinturón un tanto rústico. Damos una vuelta, le damos otra vuelta. Y aquí le hacemos un nudito. A ver cómo quedó. ¡Qué chuli! Bien, vamos a cortarle todas estas hebritas restantes. Listo. Pues yo creo que San José ya lo tenemos. Uy. Así ha quedado nuestro San José. Vamos a mostrarle aquí un poquito el pelito.
Si quieren que se les vea más, un poquito más de pelo, pues aquí en lugar de hacerle 2 vueltas de punto por punto, se le hace una sola. Y entonces esto queda como más cortito y se le vería más el pelo. Ya un poco al gusto de cada cual, pero ya sabiendo cómo se hace, es más fácil ir haciendo las adaptaciones. Y por último le vamos a colocar su bastón. Como ya os dije, la parte esta que es más afilada, pues lo vamos introduciendo. Y ahora ya le cortamos la punta. Y el bracito ya se lo colocamos como nosotros queramos. Así. Uy, que se le ha movido el manto. ¡Listo! Así quedó nuestro San José, pero qué cosa tan linda. ¡Qué monería! ¡Qué cosita tan tierna! Ya tenemos a San José, tenemos a la Virgen María. Y qué parejita tan mona. Vamos a echarle el mantico para atrás. Así que se le vea un poquito más los ojitos. Qué cosita tan linda. Qué parejita tan mona. ¿No les parece? Bueno, pues ahora ya lo que nos queda es hacer el niño Jesús en su pesebre. Pero eso será en el próximo vídeo. Hasta luego.